¿Qué tal amigos? Estamos aquí para la conferencia psicológica del sábado. Como ya hemos visto, durante la semana hemos estado haciendo investigaciones y el día de hoy tenemos la conferencia derivada de estas investigaciones. El tema de hoy va a ser la resiliencia emocional. Desde luego, para entender esta temática tenemos que saber de dónde proviene. El origen de la resiliencia proviene de la química, del campo de la química, en donde se habla de la física, en donde se habla de productos, o en este caso, cobre o bronce, productos de estos que se utilizan para la electricidad, que se pueden llegar a romper. La resiliencia consiste en la durabilidad que pueden tener a pesar de conducir electricidad y que no se rompan. Se han dado cuenta que cuando ponen un fusible, este pasa electricidad pero no se rompe. Llega un momento que si recibe una descarga muy grande, pues entonces truena. La resiliencia en los seres humanos vendría a ser ese aguante, esa resistencia que puede tener una persona ante circunstancias difíciles. Esto a grandes rasgos. Les voy a contar una historia de cuando estaba pequeño. En el kinder todos llorábamos. Recuerdo mucho a un niño hacia lo lejos que él no lloraba. Resulta que cuando me acerco a este niño, yo con las lágrimas en los ojos, me doy cuenta de que este niño no lloraba y le pregunto que qué pasaba, que por qué él no lloraba, que si a él no le daba miedo estar ahí sin su mamá. Y él me contestó, no, lo que pasa es que yo ya vine un día antes. Y aparte, a mí ya no me da miedo. Entonces, a ese niño le apodaron el Superman porque, pues efectivamente parecía que era el que tenía mucha fortaleza para afrontar esa problemática que era estar separados de nuestras mamás por primera vez en el kinder. Adicional a esto, no sé si se han dado cuenta que hay adultos tomadores de decisiones. Estas personas se puede adjudicar que ellos no le temen a las decisiones, a las problemáticas, pero la realidad es que son personas que asumen su responsabilidad. Una vez que toman la decisión, en realidad el problema está resuelto porque saben que pueden también delegar. Son personas capaces de darse cuenta de sus límites y fortalezas, pero que en realidad no tienen problemáticas con delegar las responsabilidades en caso de que estas ocurran, y si no, ellos tienen la capacidad también de asumir los retos que les puede deparar la vida. Desde luego, y de la mano de estos están la gente medicina, que en otra época se le nombraba así a las personas que ayudaban a otros a salir adelante. Es un poco de contención emocional, pero yo le llamaría gente medicina más bien a la persona que es capaz de tolerar a otros y que es capaz de hacer que las problemáticas se vayan, ¿sí? Que son capaces de, como yo decía, ya lo decíamos hace rato, de delegar las problemáticas a quien le corresponde y eh, a las personas que pueden solucionarlo. No sé si ustedes lo conozcan, pero en México hay un personaje muy resiliente, de hecho, llamado Jorge Garralda, en un programa que se llama Quien Corresponda, al cual le llegan todas las problemáticas de la comunidad y desde luego él pasa esa información a las instancias correspondientes y éstas entonces ya acuden y resuelven las problemáticas. Esto en cuanto se trata de la comunidad, cuando se trata de la delegación, o de pasar esto a las autoridades competentes, ya sea federales, abogados, psicólogos, puede llegar a las personas también al psicólogo. Esto con la intención de que apoyen a las personas que van y solicitan ayuda a este personaje. De igual forma, ustedes se habrán dado cuenta de niños que asumen roles como de adultos. De hecho, está la película de Abel, en donde podemos darnos cuenta de que este personaje, este niño, cuando ve a su mamá deprimida, él va y la acompaña, va y la abraza, pero la característica de este niño es que es un niño autista y aún así se da cuenta de que mamá está en problemas y entonces va y asume el papel como si él fuera el papá. Y sin embargo, en la trama de la película te das cuenta cómo este niño, a pesar de ser autista, hace la contención emocional con su mamá. Con el tiempo la mamá se da cuenta de que pues ella es la adulta y que tendría que tomar ese papel. Pero desde luego sí podemos ver en muchos casos y en muchas casas a niños que asumen ese rol
que no les corresponde, pero son un tanto resilientes, son empáticos con las emociones y son capaces de ayudar a otros. Desde luego también están los adultos que son flexibles. Se han dado cuenta que hay personas que parecieran no enojarse, pues estas personas son resilientes o que en su defecto te pueden dar opciones. Hay personas que son capaces de desplegar un arcoíris de posibilidades y desde luego este arcoíris de hecho consiste en ver posibilidades que otros no ven. En su defecto también de estar abierto, que te digan otras posibilidades. Cada persona tiene un mundo diferente y cada uno pudiera resolverlo de una manera diferente. Venir al psicólogo de hecho te abre el espectro de posibilidades para que tú puedas resolver las problemáticas. Me he dado cuenta que las personas vienen y se encierran en un vaso, en donde en este vaso en realidad ellos asumen que el remolino que hay adentro es su problemática y de repente tiramos el agua, el remolino que hay y vemos que esto no era tan contundente y tan difícil como ellos lo pensaban y entonces la persona se va de terapia y diciendo me estaba ahogando en un vaso de agua, ¿no? Es decir, les ampliamos la visión y al ver el panorama completo se dan cuenta de que otras personas tienen más problemas que ellos. No con esto estamos minimizando sus problemáticas, sin embargo, al ampliar el espectro, pues desde luego se darán cuenta de que ellos pueden con eso y más, ¿sí? El espectro de tolerancia también es una de las situaciones por las que pasa una persona que es resiliente, porque es capaz de aguantar algunas cuestiones más allá de ser un colchón donde se es golpeado, es capaz de ser abierto a las posibilidades que le da la vida y a lo que otras personas pues le recomiendan o le presentan, ¿no? Las problemáticas que otros presentan. De ahí nos vamos a la socialización y a la educación como formadores de resiliencia, porque es muy cierto, no sé ustedes, el síndrome de la persona, del turista. Esto nos da esto que acabamos de mencionar, como el espectro de tolerancia y el arcoíris de posibilidades se abre en las personas que son turistas, las personas que han visitado otros países, otros estados. Nos damos cuenta de cómo son más abiertas y de hecho se puede decir que tienen un bagaje cultural y en el cual no son personas que sufran o que padezcan las mismas problemáticas que padecemos en ciertas localidades. Entonces, el dichoso síndrome del turista en cuanto a la resiliencia emocional son personas pues que se puede decir que son de mundo porque ellos ya han experimentado diferentes problemáticas en esos lugares que han visitado. No todos son resilientes. Hay personas que pueden estar viajando en muchos lados y no son nada resilientes. Desde luego esto es porque también se necesita ciertas características para poder llegar a ese punto de resiliencia. Ya ahorita las veremos en la investigación que hicimos, tomamos algunas cuestiones, ahorita nada más me viene a la mente que se dice que por ahí el núcleo familiar de una persona resiliente tiene que haber estado cargado de un núcleo en donde lo cuiden, lo protejan y donde le hayan dado consejo, ¿no? Por ejemplo. Pero lo vamos a ver un poquito más a fondo. Entonces nos pasamos a la sección de investigación que hicimos durante la semana. Tuvimos a Uriarte, Arciniega, Juan, de la resiliencia, una nueva perspectiva en psicopatología del desarrollo, en la revista Psicodidáctica. Ahí nos dimos cuenta, bueno, nos menciona que la resiliencia comprende al menos dos niveles. En primer lugar está la resistencia a la capacidad de permanecer íntegro frente al golpe, ¿sí? En este caso, las personas que reciben una información son capaces pues, de soportar, de ser tolerantes, como lo mencionábamos, y entonces esta tranquilidad que tienen ante la problemática les da la opción de respirar profundo y de estar más tranquilos para resolver el problema, ¿no? Además, la resiliencia comprende la capacidad de construir o realizarse positivamente pese a las dificultades. Esta es otra característica en donde eres capaz aparte de realizarte, de desarrollarte ante las circunstancias. Una persona, por ejemplo, que está viviendo una crisis económica a su país y aún así es capaz, dicen por ahí que los vendedores, mientras
más mal están las circunstancias son capaces de vender, y hay personas que se han hecho millonarias cuando hay una crisis económica. En este caso, serían personas muy resilientes en cuanto a las ventas porque fueron capaces de vencer las adversidades y de realizarse positivamente a pesar de ellas. Según este autor, el concepto incluye necesariamente la capacidad de la persona o grupo de enfrentar adecuadamente las dificultades de una forma socialmente aceptable y correcta. Y este es un tema también interesante porque el tema de que sea socialmente aceptable nos habla de que no nada más somos personas disruptivas, porque se puede ser diferente y de algún modo un tanto resiliente, pero de manera incorrecta. Ustedes han dado cuenta que en un salón de clases nada menos hay personas que son diferentes pero molestas. Las personas que están riendo atrás, las personas que están por ahí chacoteando. Y estas personas puede ser que son resilientes. Si vemos el contexto completo, seguramente la clase está un tanto aburrida. Entonces ellos buscan una manera de llegar a la homeostasis, que ¿qué es la homeostasis? Es una estabilidad, una tranquilidad. ¿Y cómo la obtienen? Pues chacoteando, ¿no? Bromeando y demás. Pero esto es socialmente no aceptable. Entonces la manera correcta sería participar efectivamente con el conjunto de las personas, y con esto podrían lograr efectivamente poder ser aceptables socialmente. Algunos comportamientos de niños y adolescentes como robos, agresiones, mentiras, consumo de drogas, actividades sexuales, etcétera, que en condiciones sociales normales serían inadecuadas, desviadas o antisociales, pueden servir temporalmente como conductas resilientes y de supervivencia, que es lo que mencionábamos. O sea, pueden ser muy resilientes pero no necesariamente aceptables. Esto sería como un mecanismo de supervivencia para los niños de la calle, los excluidos sociales o los sometidos a centros de exterminio. Hay personas resilientes, no solo son socialmente correctos, sino además sobresalen de la media por sus cualidades y éxitos, como en el caso de los dirigentes políticos, escritores, científicos, empresarios, etc. Y hoy en día, de hecho, este tipo de resiliencia se hablaría de que la obtienen también las personas que juegan en el campo, por ejemplo, del YouTube, en las redes sociales, en donde aparte de ser personas científicas, estudiosas, también dominan las tecnologías de la información, y con esto pues le dan un plus a su carrera y la potencian para poder de ahí tener más trabajo o ser emprendedores a partir de tener también el manejo de las redes sociales. Esto en cuanto al autor que vimos anteriormente, y ahora vamos a ver el siguiente autor que revisamos durante la semana. La resiliencia en la psicología social. María Angélica Trujillo, Facultad de Estudios Superiores, Iztacala. Si quieres ver estas investigaciones, porque vimos una serie pues leímos mucho de hecho, lo puedes ver en mi canal de Psicomar Susano en YouTube. Pero de igual forma, esta repetición la puedes ver en Biblioteca Psicológica Virtual, en donde tenemos las conferencias psicológicas cada sábado. En este caso nos dice Angélica Trujillo, nos dice: a mediados del siglo pasado, las ciencias humanas comenzaron a utilizar el término para referirse a las pautas que permiten a las personas sobreponerse a situaciones adversas y sacar provecho de ellas. Como ya hemos estado viendo, la resiliencia entonces es salir adelante a pesar de las adversidades. La resiliencia como concepto es un término que proviene de la física y se refiere a la capacidad de un material para recobrar su forma después de haber estado sometido a presiones altas. Referente a esto, les quiero comentar que la cuestión de utilizar cosas que otra ciencia está utilizando, esto no es nuevo. De hecho, Sigmund Freud utilizaba muchas de sus teorías que él desarrolló, fueron a partir de que la química, la física u otras ciencias, la biología, estaban teniendo avances científicos, y entonces él aprovechó esto para desarrollar su campo, que es el psicoanálisis. Se puede decir que entonces Freud fue muy resiliente con respecto a los avances tecnológicos que ocurrieron en su época, y fue capaz de conjuntar todo esto y crear el psicoanálisis.
Por lo tanto, en las ciencias sociales podemos deducir que una persona es resiliente cuando logra sobresalir de presiones y dificultades que en su lugar otra persona no podría desarrollar. Entonces, bajo las mismas características, algunos pueden, otros no pueden. Sí, pero también estas mismas personas pudieran en otro momento, el que sí podía en este campo, pudiera no poder en otro campo, y el que no podía, podría sí poder en otro campo. Entonces, realmente no es que la persona resiliente pueda con todo, o sea, hay mejores habilidades en ciertos momentos. La resiliencia como concepto es un término que proviene de la física, bueno, esto ya lo habíamos mencionado, y de hecho, cuando estábamos haciendo la investigación nos dimos cuenta que esto estaba repetido, y de hecho aquí se terminó repitiendo porque de hecho lo vimos 2 veces en esa investigación. De hecho, por ahí si lo revisan se darán cuenta que hasta menciono que estaba repetido. Respecto al funcionamiento psicológico que protege del estrés a las personas resilientes, señalaremos a mayor coeficiente intelectual y mejores habilidades de resolución de problemas, mejores estilos de afrontamiento, mejor empatía, conocimiento y manejo adecuado de las relaciones interpersonales, sentido del humor positivo. Entonces, estas son las características para tener un mejor manejo psicológico del estrés en las personas. Lo repito nada más para que lo tengan en cuenta. Sentido del humor positivo, o sea, imagínate tomar las cosas difíciles con un sentido del humor positivo te ayuda a sacar adelante la problemática. Empatía, conocimiento. ¿Qué es la empatía? El ponerse en los zapatos del otro le llaman comúnmente el entender al otro. Conocimiento y manejo adecuado de las relaciones interpersonales, tener esta habilidad social de relacionarnos. También está por aquí mejores estilos de afrontamiento. De hecho, es una técnica de la psicología en donde te das cuenta de cómo que las personas pueden relacionarse de diferente manera. Entonces puede estar el estilo de la acción, puede estar el estilo emocional y puede estar el estilo cognitivo o racional. Entonces estos son los 3 mecanismos de afrontamiento que pueden tener las personas. De igual forma, mayor coeficiente intelectual y mejores habilidades de resolución de conflictos, de problemas. Entre los mecanismos protectores por excelencia está la relación de un adulto significativo. O sea, esto es muy importante, porque hace rato mencionábamos que la resiliencia no la puede tener cualquiera. Entonces, tuviste que haber tenido un adulto significativo en tu vida. Recuerdo, me voy a remontar un poco también a mi infancia y recuerdo mucho que tenía yo un primo. Nosotros teníamos, pues, mi familia, de algún modo vivíamos en una colonia popular, pero de repente cada determinado tiempo llegaba un primo y me enseñaba a jugar ajedrez, por ejemplo. Y llegaba y contaba cosas que él veía en la televisión por cable. Entonces, esto de algún modo pues me traía nueva información y demás. No estoy diciendo que por esa situación yo sea resiliente, yo me considero un tanto resiliente, pero esta característica de alguien que llegaba, un adulto significativo, llegaba de otro lado y nos traía información, eso pudo haber sido muy resiliente de hecho. Entonces, un adulto significativo que reafirme la confianza en sí mismo del individuo, que lo motive y por sobre todo que le demuestre su cariño y aceptación incondicional. Recuerdo, ya que estoy en la temática, este adulto significativo un día me dijo, ¿sabes qué? Si me ganas te regalo mi tablero. Y entonces, hoy en día sigo teniendo el tablero de ese primo, pues gracias a mi primo y ahí tengo también el tablero de ajedrez. Fonagy y sus colaboradores señalaron que las personas resilientes presentaron en su infancia los siguientes atributos: nivel socioeconómico más alto, ausencia del déficit orgánico, es decir, ninguna problemática acá en la cabeza, temperamento fácil, es decir, personas flexibles. Como características del medio social inmediato señalan las siguientes: padres percibidos como competentes. ¿Sí? Competente puede ser un padre funcional que aunque no haya estudiado tenga un oficio. O puede ser un padre que tenga estudios aunque no esté trabajando, aunque sea un padre emprendedor, por ejemplo. Pero que sea funcional y que tenga la capacidad de ser competente y percibido como competente para su hijo. Mejor red informal de apoyo. En este caso pudieran ser las redes sociales, las redes del entorno, como son los amigos, familiares y compañeros.
Las personas no reaccionan de la misma forma a los mismos eventos de vida traumáticos y estresantes. Es lo que mencionábamos hace un momento. Un enfoque para construir la resiliencia que le funcione a una persona puede no funcionarle a otra. Las personas utilizan una gran variedad de estrategias. Algunas variaciones pueden reflejar diferencias culturales. La cultura de una persona puede tener un impacto en la forma en la cual comunica sus sentimientos y trabaja con la adversidad. Y aquí también es una temática de importancia, porque en muchas ocasiones el entorno puede estar adaptado para que ciertas personas sean resilientes. Aquí vamos otra vez a la brecha cultural, en donde seguramente si vas a una escuela y tú hablas diferente, o vienes de un pueblo diferente o de la ciudad y vas a un pueblo, entonces vas a tener menos ventajas de ser resiliente porque mucha gente no te va a entender. Entonces tienes que adaptarte. De hecho, una característica, a mí me gusta el rap. Hay un rapero que me gusta cómo rapea a partir de que se adaptó a los mexicanos, ¿no? Es el rapero Chuti, un rapero español. Muchos dicen, consideran que es uno de los mejores. Pero cuando este rapero españoleaba, sinceramente yo no le entendía nada. Pero a partir de que empezó a ser resiliente, empezó a ser esta parte cultural, empezó a hablar como mexicano, no totalmente como mexicano, pero se le entendía más, entonces fue un mejor rapero. La resistencia puede manifestarse, por tanto, en silencios. Hablamos de resistencia porque lo contrario, entonces, a resiliencia sería la resistencia que Freud explica como los mecanismos de defensa. Esto lo aclaro. La resistencia puede manifestarse, por tanto, en silencios, negaciones, evasiones y hasta situaciones embarazosas e intensas reacciones emocionales. La resistencia como mecanismo de defensa contra la angustia que surge cuando el individuo percibe en él los sentimientos y los impulsos que repudia. Entonces ya lo veíamos, los mecanismos de defensa que explica Freud serían lo contrario a la resiliencia. Hasta aquí este autor. Ahora veremos la inteligencia emocional y resiliencia, un aporte al campo. Esto sería el 2019. Esto es de autores como Claudia Yasmín Espinosa y Cela Soto García, entre otros. Se asumió entonces que estos niños se adaptaban positivamente debido a que eran invulnerables, es decir, podían resistir la adversidad. Sin embargo, posteriormente se planteó el concepto de resiliencia en vez de invulnerabilidad. Este es un tema importante porque este concepto de resiliencia realmente es muy nuevo. Antes se hablaba de invulnerabilidad, pero ¿qué ocurre con la invulnerabilidad? Se pareciera entonces que es como si eres una persona a la que no le pasa nada, pero entonces la invulnerabilidad sería algo así como que te pusieran una vacuna y entonces ya no te da eso. Entonces, el concepto de resiliencia es más social, tiene características más sociales porque puede ser que te rompas emocionalmente o socialmente, culturalmente puede ser que te rompas, pero eres una persona que eres capaz de salir adelante, que probablemente sufrirás un poco y después saldrás adelante. Esto es más social. La invulnerabilidad sería algo así como que tú estuvieras ya vacunado para que no te pasara nada emocional, ningún problema emocional. Entonces el concepto de resiliencia en vez de invulnerabilidad se cambió, ya que el primer término posee la cualidad de ser un rasgo extrínseco, es decir, de fuera. La resiliencia, que puede ser promovido en comparación con el segundo, la invulnerabilidad, que es considerado como intrínseco o dentro del individuo. La palabra resiliencia proviene del latín resilio, que significa volver al estado original, recuperar la forma original desde la perspectiva etimológica. Se traduce como saltar atrás, rebotar, ser repelido, surgir. El prefijo re indica repetición, reanudación, por lo tanto se refiere a rebotar hacia adelante posteriormente a haber vivido una situación traumática. La definición del término resiliencia ha sido compleja, empero todas las conceptualizaciones concuerdan en decir que es la capacidad que le permite a la persona superar situaciones difíciles y seguir adelante. Se desarrolla, no es innata. En este desarrollo intervienen factores del contexto como un soporte afectivo, ya lo mencionábamos hace rato. De esta manera, el uso del término, por su relación con el desarrollo de las personas, dejó
de ser exclusivo de la psicología y la psiquiatría. Se transfiere a la educación el reconocer que esta ciencia, aparte de enseñar conocimientos, tiene el compromiso de enseñar a vivir bien la vida. Esto es sumamente importante. La mayoría de las personas se enfocan fundamentalmente en comprobar que la resiliencia por sí sola o aunada a otros factores como las emociones positivas, la autoeficacia y la autoestima, influyen notablemente en el rendimiento académico. Un rendimiento académico alto porque favorecen la confianza en los estudiantes en sí, mismos que para enfrentar retos, plantearse objetivos y alcanzarlos, pese al contexto vulnerable en el que se desenvuelven y o mencionan en la escuela, a través de la relación positiva con el profesor y el estudiante, funge como un factor protector que fomenta la aparición de la resiliencia en este. Y este tema es importante también porque se menciona que la calificación te puede hacer más resiliente, pero ¿qué hay de las personas que no sacan buenas calificaciones? De hecho, otro término diferente y contrario a la resiliencia tendría que ser entonces la indefensión aprendida, las personas que aprendieron a perder. Entonces, por el contrario, los resilientes que pueden salir adelante, las personas con indefensión aprendida, pues entonces no pueden salir del bache, no aprendieron a poder salir adelante. Entonces, como nos daremos cuenta, ya se entrecruzan estos dos conceptos, ya que existen otros elementos que de igual manera están influyendo en dichas variables, como lo son el contexto social, familiar, escolar, características personales, el nivel del locus de control y hasta algunas variables sociodemográficas como el sexo y la edad. Se refiere la resiliencia como una capacidad no estática ni permanente, que depende de ciertas condiciones para que se desarrolle. Entre los rasgos actitudinales más vinculados a los sujetos de estudio estuvieron los siguientes. Todos tenían un concepto positivo de sí mismos, es decir, una autoestima alta. Manifestaban una actitud positiva hacia la escuela y en particular hacia el aprendizaje, interés por lo que estaban estudiando. Se mostraban motivados hacia el estudio y eran autorresponsables frente al aprendizaje. Autorresponsables es un término muy importante, ya que también se podría hablar de ser autodidactas. Hay personas que necesitan ir escolarizadamente a la escuela para poder estudiar y hay otras que ya pueden simplemente con el hecho de leer desde su casa, pueden estudiar y aprender, ¿no? En este caso, la pandemia nos vino a enseñar esta situación en donde podíamos o tuvimos que relegarnos en casa para poder estudiar y no todos se adaptaron a este cambio. Se puede decir que el adaptarse también sería un término muy resiliente. Los resultados concluyen con respecto a la variable resiliencia que las diferencias entre los estudiantes de rendimiento alto y los estudiantes de rendimiento general se dan en el factor del modelo, que tiene que ver con la visión del individuo, tiene del entorno y del problema. Es decir, son estudiantes que reconocen tener en su vida personas que los orientan, aconsejan, acompañan y en quienes pueden confiar. Y el factor aprendizaje que se relaciona con aprender de los aciertos y errores, tomar decisiones y mejorar formas de comunicación. Los resultados concluyeron que las variables, bueno, aquí también hasta ahí la conclusión. Los principales hallazgos de esta investigación de corte descriptivo, correlacional y comparativo fueron: la resiliencia presenta una correlación significativa con todas las áreas del rendimiento académico, por lo que existe una tendencia general que indica que a medida que aumentan los niveles de resiliencia total en un sujeto, aumenta también el rendimiento académico, ¿no? Entonces estaríamos hablando de esta variable. Mientras más resiliente, mejor te va en la calificación. Los factores personales de autoestima y empatía están altamente relacionados con el rendimiento académico. En resiliencia existen diferencias significativas según la variable sexo a favor de las mujeres. Según la variable grado de instrucción en resiliencia, existen diferencias significativas a favor de los alumnos de quinto grado de primaria. En México se manejan así.
Los resultados indican que la relación entre resiliencia y logros de aprendizaje se fortalece en dos situaciones de adversidad: el divorcio o separación de sus padres, el embarazo propio de la pareja. Entonces aquí menciona que la resiliencia y los logros de aprendizaje se fortalecen en esas circunstancias. Aunque aparentemente no aborda la resiliencia como tal, se incluye un estudio porque plantea de qué manera la pobreza socioeconómica expone a los niños a numerosos factores de riesgo que afectan su calidad de vida, el desarrollo psicológico, el desempeño intelectual y el rendimiento académico. Pero este daño no es irreversible, haciendo alusión a la capacidad de resiliencia. Este estudio concluye que la detección de los recursos que posibilitan que una persona sea resiliente carece de valor si no se emprenden acciones de prevención del desajuste de la promoción de salud psicológica y la elevada vulnerabilidad psicológica que presentan los niños pobres exige que se lleven a cabo acciones que ayuden a fortalecer los recursos personales protectores de los niños. Y aquí tengo que hacer mención que en la pirámide de Maslow, si vemos esto como una pirámide, nos damos cuenta que en la parte más baja se le tiene que cuidar al niño, proteger, dar seguridad, un lugar donde pueda respirar, y con esto se logra decirle al niño: tú eres niño y tienes que comportarte como niño y yo como adulto te voy a cuidar. Entonces, nada más hay que hacer notar que al niño pobre, que aquí se maneja el estudio, en muchas ocasiones no tiene la oportunidad de tener un lugar donde vivir, donde comer, y entonces la resiliencia es más difícil. Los resultados concluyeron que las mujeres se muestran más resilientes que los hombres ante las exigencias del proceso educativo universitario y que la resiliencia no se encuentra vinculada con la edad, el rendimiento académico, el nivel socioeconómico, su estado civil o si tienen hijos o no. En esta investigación se comprobó que el ser resiliente fomenta la confianza en sí mismo, la capacidad de visualizar metas y se manifiesta en la superación personal y social. Y por aquí tenemos también, ya por último, la última temática que de hecho a mí me gustó mucho fue construyendo la resiliencia personal, y es una guía, lo cual les recomiendo. En el día 2 tuvimos esto en Psicomar Susano, lo pueden ver, y tuvimos algunas habilidades para hacer la resiliencia. Habilidades Hermart para la efectividad personal. Resiliencia puede describirse como la capacidad para prepararse, recuperarse y adaptarse ante el estrés, retos, adversidad. Cuando eres resiliente, eres capaz de recuperarte más rápido después de una situación difícil. Cuando aprendas y apliques las destrezas del manejo de energía, podrás aumentar la capacidad de tus reservas. De esta manera tendrás más energía cuando lo necesites. Si no monitoreas y usas tu energía adecuadamente, puedes terminar exhausto. Esto hace más difícil manejar la situación, no puedes responder ni desempeñarte de mejor manera. Una manera importante de renovar la energía y recargar tu batería interna es obtener suficiente sueño regenerador sin interrupción. Aquí un tema importante: esto de verte como una energía interna, que tienes una energía interna, es importante porque entonces eres capaz de ver tu nivel óptimo, pero también de ver tus dificultades o tus debilidades. Entonces, si te consideras como una batería, seguramente cuando tengas el nivel óptimo serás una persona que seas más resiliente y que seas capaz de lo que ya mencionábamos, de tener un espectro alto de posibilidades y de tener un arco iris también de posibilidades y un espectro alto de tolerancia, perdón, en donde tú puedas manejar las situaciones de mejor manera. Pero de lo contrario, si no te puedes ver como esa batería, entonces en cualquier momento vas a estar desgastado, cansado, y no vas a tener esa sensación de que eres resiliente, porque simplemente vas a decir: estoy cansado, no puedo con las cosas. Pero si en ese cansancio te queda un poquito de batería, entonces probablemente puedas con muchas cosas. Esto se ejercita desde luego. Existen 4 dimensiones primarias de resiliencia: la física, la emocional, la mental y la espiritual. Y desde luego en psicología se maneja el tema de la biopsicosocial, espiritual, cultural. Entonces, tenemos que estar adaptados a todas estas: bio por biología, psicos por psicología,
cultural, espiritual y desde luego el tema familiar, ¿no? Pero aquí tenemos algunas dimensiones, nada más para corroborarlo. En la dimensión de resiliencia, la física se refiere a la flexibilidad física, la resistencia y la fortaleza. En el tema de la resiliencia mental se refiere a la flexibilidad mental, capacidad de atención, habilidad de enfocarse, incorporar múltiples puntos de vista, el arco iris de posibilidades que mencionaba, y en este caso la resiliencia emocional se refiere a la perspectiva positiva y la autorregulación, llegar a una homeostasis, a una estabilidad, poder ser capaz de recuperarte. Y en el tema de la resiliencia espiritual se refiere al compromiso con valores, la tolerancia sobre los valores y la creencia de otros, ¿sí? En administración se maneja mucho el tema del tendero, nunca va a ser capaz de dejar su tienda. ¿Por qué? Porque no es capaz de delegar, porque no es capaz de poner varias tiendas, 3 tiendas, 5 tiendas y hacerse millonario porque está atorado con su tienda. O sea, él quiere ver que le den a él los resultados del dinero que pagó, que invirtió, y ahí está para recibir ese dinero. Si no le dan su dinero, entonces él no es capaz de decir, a ver, tú quédate aquí, tú quédate acá y nada más denme los resultados. Entonces esa sería una manera de no ser resiliente, ¿no? En este caso no es capaz de delegar. Algunas personas son naturalmente más resilientes en una dimensión que en otra. Se considera que tienen más resiliencia emocional aquellas personas que pueden controlar mejor sus emociones y mantener la calma y compostura bajo presión. Sin embargo, es importante tomar en cuenta que las personas que son más resilientes en una dimensión pueden encontrarse bajas en su estado general de resiliencia si permiten que su energía o batería interna se drene en alguna de las otras dimensiones. Entonces ya nos damos cuenta que esta batería, si se utiliza, probablemente nos desgaste otras, ¿sí? Pero con el cansancio, perdón, con la recuperación, con el dormir bien, ya lo mencionaba, seremos capaces de al día siguiente estar mejor. Entonces en muchas ocasiones es importante pues detener la negociación, recuperarte y en ese momento, después de recuperarte, llegar al otro día a la negociación. Entonces, el área emocional en que la mayoría de nosotros tendremos a desperdiciar energía innecesariamente y agotar nuestras reservas internas es en la dimensión emocional. La dimensión emocional es un tanto difícil porque nos desgasta, desde luego. Sentimientos como la frustración, el enojo, el resentimiento y la ansiedad gastan más energías de la necesaria. Algunas de las hormonas que se producen bajo situaciones estresantes permanecen en tu sistema por varias horas y pueden afectar tu habilidad para obtener un sueño renovador y disminuir tus habilidades para enfocarte. De hecho, la teoría de la personalidad que decía Descartes, por ahí nos habla de la bilis, ¿no? Porque la bilis entonces era algo así como, por eso se le llama bilis, porque se desparrama y entonces nos hace enfermar. Entonces aquí lo menciona, ¿no? Sentimientos sutiles como la impaciencia, la tristeza o la frustración que al final del día se convierten en grandes pérdidas de energía. Y bueno, pues hasta aquí entonces el tema de la resiliencia. Nos damos cuenta que la resiliencia se puede aplicar a todas las circunstancias de la vida y desde luego tenemos que conocernos perfectamente, saber de qué somos capaces cuando estamos a tope, pero también de nuestras debilidades cuando no estamos con mucha energía. Entonces, en esos momentos probablemente no hay que hacer muchas negociaciones. Bien, les recuerdo, esta fue la conferencia psicológica de Psicomar Susano. Si tienes por ahí una propuesta de una temática que demos la siguiente semana o las siguientes semanas, déjalo en los comentarios y desde luego desarrollamos la investigación y aquí tocaremos esas temáticas. Si tienes algunas preguntas, pues las respondemos durante la conferencia. Recuerda, la investigación la tenemos en nuestras redes sociales de Psicomar Susano. El día 1, el día 2, día 3, dependiendo si es muy extensa la investigación, tendremos día 4, día 5, durante la semana la hacemos
Y después tenemos la conferencia ya con nuestro punto de vista, la tenemos el día sábado en Instagram, en Psicomar Susano. Y la repetición en Biblioteca Psicológica Virtual. Suscríbete y nos vemos en la siguiente. Hasta luego.